Hola chicos, seguimos con nuestra secuencia de videos relacionados con las derivadas parciales. Para hoy entonces tenemos la derivación implícita. Básicamente tengo dos casos. Si yo tengo una función que depende solo de dos variables, entonces igualada a 0, esto es importante, que tengo esta f igualada a 0. Entonces yo quiero derivar esa función de y, pero con respecto a una misma variable que está ahí dentro. Ya no quiero derivar x, quiero derivar y con respecto a x. La fórmula es muy sencilla. La fórmula me dice que lo que tengo que hacer es encontrar la derivada de la función con respecto a x y con respecto a y en cociente, siempre va a ir con ese signo negativo. En el caso de que tenga funciones de más de dos variables, de 3, de 4, de 5 variables, en este caso de 3 variables, pues yo puedo derivar esta función, derivo z con respecto a x o z con respecto a y, y podría tener todas las otras combinaciones. Me pueden pedir, por ejemplo, cuál es la derivada de y con respecto a x o y con respecto a z. La fórmula siempre miremos que si me piden derivada parcial de z con respecto a x, aquí iría fx y aquí va fz, siempre con signo negativo. Derivada de z con respecto a y, fy va arriba, fz va abajo, siempre con signo negativo. La fórmula es básica y es sencilla de memorizar. Ok, entonces dos ejemplos. Entonces, en el primer caso me dicen determine y', ¿vale? Acuérdense que y' es lo mismo que de y sobre de x. Determinemos la derivada de y con respecto a x de esta función. Para poder trabajarla, lo primero que tengo que hacer con esta función es igualarla a 0. Antes de iniciar, para hacer derivación implícita, tenemos que igualar la función a 0 para poder aplicar esta fórmula. Esta fórmula aplica si la función está igualada a 0. Ok, entonces igualamos la función a 0 y me queda x3 más y3 menos 6xy es 0. Esto básicamente es f. Esto es f. O sea que f estaría dada por x3 más y a la 3 menos 6xy. Esa es mi función. Cuando ya la tengo igualada a 0, esto que queda acá entonces es f. Esta f es la que tengo que derivar con respecto a x y con respecto a y para poder aplicar la fórmula. Entonces, sencillo, vamos a derivar esa función con respecto a x y con respecto a y. Y luego simplemente aplicamos. Derivamos esto con respecto a x. Con respecto a x, la derivada de x a la 3 me daría 3x cuadrado. Más la derivada de y a la 3 es 0, es constante 0, menos 6 es constante, ahí queda, la derivada de x es 1 y la derivada de y es constante también queda. Mire lo distinto que es derivar y a la 3, está solo, está sin x, su derivada es 0, es una constante, solo es 0, pero si las constantes están acompañando de mi variable, que en este caso es x, esas constantes quedan, 6 y y quedan, la derivada de x es 1. Ya esa sería la derivada de mi función con respecto a x. Ahora con respecto a y, la derivada de x a la 3 es 0. La derivada de y a la 3 me daría 3y2 menos 6x es constante y la derivada de y es 1. Ok, entonces miremos que yo ya tengo la derivada de la función con respecto a x y la derivada de la función con respecto a y. Por lo tanto, y', que es lo que me están pidiendo, que es lo mismo que de y de x, es igual a, el signo menos se puede ubicar en la parte de arriba del numerador o dejarlo en el centro, como uno quiera. Se lo ubicamos aquí, menos fx, que es este término que quedó acá, sobre fy y
ahí tendríamos ya el resultado de nuestro ejercicio. Ok, segundo caso. En el segundo caso me piden dos derivadas que son parciales, parcial de z con respecto a x, parcial de z con respecto a y. Para aplicar estas fórmulas, igual necesito que mi función esté igualada a 0. O sea que en este caso, como está igualada a 0, lo primero que hacemos es dejarla igualada a 0. Ya teniéndola igualada a 0, esto que está aquí es mi función, es mi f. F de x, y, z. 0 igual a yz menos logaritmo natural de x más z. A partir de ahí determinamos cuánto vale derivada de mi función con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z, porque las requiero con respecto a x, con respecto a z y con respecto a y. Puedo primero calcular todas y luego aplicar la fórmula respectiva. Entonces voy a calcular derivada de mi función con respecto a x. Importante, cuando vamos a hacer la derivada, ubicar dónde está x. Aquí no hay x, luego esto es 0. Menos, aquí sale una x. Dentro del logaritmo, aplicamos la regla del logaritmo, la derivada de un logaritmo. La derivada del logaritmo dice que la derivada del logaritmo es 1 sobre lo que está ahí dentro del logaritmo. No puedo olvidar este signo menos. Bueno, menos, dado que esto nos dio 0, 1 sobre x más z, la derivada de un logaritmo, por la derivada de lo que está dentro del logaritmo con respecto a x. La derivada de x es 1 más 0. O sea que me daría esto así también. Menos 1 sobre x más z. Ahora, la derivada de mi función con respecto a y. Miremos que con respecto a y solamente está aquí, en el primer término. Esto sería una constante, y la derivada de una constante es 0. O sea que solo tengo que derivar esto, la derivada de y nos da 1 por z, o sea, z. Menos 0, porque ahí no hay y, por lo tanto funge como una constante. Y la derivada de mi función con respecto a z, vamos a ver cuál es la derivada de la función con respecto a z. Ubico dónde está z. En este caso tengo z aquí y tengo z aquí. Z dentro del logaritmo y aquí este producto. La derivada de yz, estoy derivando con respecto a z, y es constante, la derivada de z es 1, o sea que me queda y menos 1 sobre lo que está dentro del logaritmo. Estoy derivando el logaritmo, derivada del logaritmo, 1 sobre lo que está dentro del logaritmo, por la derivada interna con respecto a z. La derivada de x es 0 más 1. Ok, entonces ese sería el resultado, y menos 1 sobre y más z. Ahora sí, entonces miremos qué nos solicita. Entonces nos solicita cuál es la derivada parcial de z con respecto a x. Aplicando la fórmula, dice que esto es menos f de x sobre fz. Listo, como ya las tenemos ubicadas, simplemente voy a ubicarlas menos 1 sobre x más z sobre fz que vale 0. Menos por menos más, y podríamos aplicar aquí regla del cociente. Nos quedaría entonces 1 sobre z que multiplica a x más z. Este sería el resultado entonces para esta primera derivada. Creo que me equivoqué aquí porque aquí es la derivada de la función con respecto a z. Entonces con respecto a z nos da esto.
Voy a hacer un poquito el producto, ¿vale? Este producto lo voy a hacer para poderlo pasar acá, ¿vale? Entonces estoy aplicando esta fórmula, aquí ya me quedó f de x sobre f de z y es este término. Para pasarlo acá voy a hacer esta suma de fraccionarios. Me daría este por este menos este por este sobre este término. O sea, me daría x por y más y por z sobre x más z. ¿Vale? Ahora sí podría aplicar regla del cociente y simplificar este por este sobre este por este. Yo le voy a dar el resultado un poco simplificado. Me va a dar 1 sobre x por y más y por z, dado que tanto en el numerador me queda x más z, como en el denominador también me queda x más z, y eso se van a simplificar. Ok, entonces este sería ya el resultado para esa primera derivada que nos están pidiendo. Para el segundo caso, me piden la derivada parcial de z, pero con respecto a y. Aplico la fórmula, ustedes van a finalizar el ejercicio en su casa. Entonces acá arriba me queda la derivada con f de y, f de y va arriba, o sea, simplemente va a ser z, sobre f de z, que ya lo tengo acá, este f de z ya lo tengo hecho en suma, es igual a xy más yz sobre x más z. Si aplicamos regla del cociente, me va a quedar menos z, que multiplica a x más z, sobre xy más yz. Vamos a intentarlo escribir aquí, me daría xz menos z cuadrado sobre xy más yz. Y ya este entonces sería el resultado de este ejercicio simplificado. Creo que no se puede simplificar nada. Ya quedaría ahí nuestro resultado. ¿Listo, chicos?